pasamos del error a la justicia. Pero el presupuesto de la responsabilidad profesional médica es la culpa médica, que está basada básicamente en impericia, en imprudencia o en negligencia. Y el error, a no ser que sea inexcusable y grosero, no es punible. Primer mensaje para la tranquilidad de ustedes. Pero cuando uno habla de mala praxis, de lo único que piensa es de los médicos, como lo refleja esta caricatura. Le pregunta uno al otro, no, ¿es médico? No. Pero sinónimo de mala praxis es sinónimo de mala praxis en medicina. A mis amigos arquitectos, ingenieros, abogados que inician demandas temerarias, es muy difícil que padezcan un juicio de mala praxis. En Estados Unidos se sabe que un médico con 25 años de actividad asistencial tiene el 85% de tener un reclamo. A diferencia de nuestro ordenamiento, que en nuestro ordenamiento, sobre todo como en Uruguay, que viene del sistema francés y anteriormente viene del romano, tenemos responsabilidad penal, criminal y tenemos responsabilidad civil. Primera gran diferencia, cuando alguien hace un reclamo penal, está buscando castigar al médico. ¿Y con qué lo castiga? Con la libertad o con la suspensión de su licencia o su matrícula. Desde el punto de vista civil, ¿qué está persiguiendo? Una reparación en dinero frente a un daño o una incapacidad. ¿Estamos? Y la responsabilidad penal es de la persona, es del cirujano, nunca de la institución. La responsabilidad civil es de que todos aquellos que estén involucrados en la atención de este enfermo estén en condiciones de poner el emolumento. Pero esto es importante. La característica tiene una serie de características muy peculiares, que es interesante, como bien decía el doctor Perrier, poder ilustrar a quienes juzguen nuestras conductas de todas lo característico que tiene la cirugía. La cirugía daña antes de curar. Tenemos que máximamente invasivo con una mediana suprainfra, si estamos frente a una contingencia de urgencia, o mínimamente invasivos, si hacemos cirugía mínimamente invasiva. Este señor que ustedes ven en la fotografía es el juez Cardoso. La Escuela de Medicina de la Universidad de Yeshiva de Nueva York lleva su nombre. Y dijo en 1914 que el cirujano que hace una operación y el paciente no consciente está cometiendo un delito. Como dijimos, el quirófano es el ámbito habitual donde se producen la gran mayoría de los errores en el proceso de atención de salud. La toma de decisiones se ejecuta habitualmente en circunstancias de incertidumbre, por más que tengamos hasta el último PET scan del enfermo, ni le digo en circunstancias de urgencia, cuando llega un politraumatizado o llega un enfermo con una herida de arma en la región cardíaca, entra a quirófano y nosotros tenemos que tomar decisiones sobre un enfermo del cual no tenemos idea cuál es su voluntad de vida en determinadas condiciones o cómo se adecuaría esto, esto, lo otro. Tenemos que, es un ejemplo del paternalismo más exacerbado. Y toda cirugía, como también decía el doctor Perrier, que habría que informarlo, está expuesto a riesgos, a errores, a accidentes, a complicaciones o eventos adversos, como quieran denominarlo, y a secuelas. Y vamos a ver algunos ejemplos que no están inventados, que si no están tomados de la vida real. Una mujer de 68 años con diagnóstico de tumor sincrónico en ciego en el sigmoide, lo operan por una herida, incisión paramediana derecha y le hacen una hemicolectomía derecha. Obviamente, como era de suponer, es una obstrucción intestinal porque el tumor en el sigmoide seguía estando, peritonitis por dehiscencia, la lleva a otra institución, la operan, le hacen la colectomía, le completan la colectomía del lado izquierdo y la enferma muere en sepsis, falla multiorgánica.
El caso número 2 es un varón que consulta por sangrado con una videocolonoscopía negativa, sigue el sangrado, vuelve a la consulta, insiste en que esto se trata de hemorroides. A los 14 meses lo internan por suboclusión intestinal, pérdida de peso, y el diagnóstico fue un tumor de recto a 2 centímetros margen anal diseminado. ¿Lo han visto ustedes esto en la práctica clínica o no? O sea, los residentes les cuesta hacer un tacto rectal, ni les digo un examen ginecológico básico. Este enfermo es un cáncer de recto bajo, un estadio 3, le proponen una operación de MILES videoasistida, el hallazgo fue una adenosidad de recto, la biopsia informa un ganglio negativo, y a los 4 meses comienza con dolor perineal, aumento del CEA, y lo que muestran es un tumor fijo al sacro, es derivado de otra institución, se intentan una cirugía de rescate y hay una hemorragia presacra incorregible, el paciente muere en tábula. Esto es un cáncer de colon, una mujer joven, 35 centímetros de margen anal, lo marcan con tinta china y le hacen una resección laparoscópica con anastomosis terminal, y en la pieza operatoria no está la lesión. No es una circunstancia infrecuente. Jacobs de Miami, en uno de sus primeros casos, también relataba que le había pasado esto cuando hizo una cirugía, una resección colónica laparoscópica por no poder identificar un tumor temprano. Esta es una mujer de 19 años programada para litiasis vesicular, con diagnóstico de litiasis vesicular sintomática, programada por una ColeLab, y le hacen una esplenectomía laparoscópica. Y cuando termina el procedimiento, el residente de segundo año describe que menciona es una paciente del mismo nombre que estaba internada en otra cama y era la paciente que iba en el segundo turno, en vez de a las 8 a las 10 de la mañana. Aquellos que trabajamos en hospitales públicos con números importantes de enfermos, etcétera, etcétera, y donde el apellido García, Pérez o Gómez no es infrecuente, sabrán que es una posibilidad de esto. Seguimos con la parte del sector hepatobiliopancreático, ¿no?, que es tan frecuente como en Argentina, me imagino en Uruguay. Otra mujer joven con un pólipo de vesícula de 5 milímetros, le hacen una ColeLab, aparentemente sin complicaciones, no le hacen colangio intraoperatoria, 48 horas comienza con colestasis, barajan un primer diagnóstico de hepatitis A, no le hacen estudios, sigue 15 días, empieza con fiebre, sepsis, la mandan a otra institución y le encuentran una radiografía, que creo que no la tengo acá, no la tengo, pero ven 8 clips metálicos y ya el cirujano sospecha que algo más pasó. Y lo que encuentran es una sección completa de variabilidad. Eso explica el número de clips. La seccionaron por arriba, por abajo y la seccionaron después por arriba. Y el muñón proximal y distal estaban seccionados entre clips, como les mencionaba. Esperen. Esta es... Esperen un minuto. Ahí está. Otra mujer joven con una colestasis estrepática que remite. El diagnóstico, una litiasis vesicular, presunta exploración, presencia de un cálculo en el coledo, con el plan ColeLab con colangio intraoperatoria. El consentimiento informado se hace exclusivamente para ColeLab investigación de la vía biliar principal. Encuentra el cirujano una obstrucción filiforme distal, la convierte, encuentra una tumoración en la cabeza del páncreas y decide hacer un WIPO con toda mala suerte de que tiene una hemorragia incorresible confluente mesoporta y la paciente fallece en el quirófano. La cirugía bariátrica debe estar tan en boga en Uruguay como en Argentina y en el resto del mundo. Una mujer con un índice de masa corporal por arriba de 60, le hace una ColeLab con un bypass gastrojejunal, comienza con disfagia, vómitos, veda, dilata, y a los 15 días del último control consulta por diplopía taxi y el diagnóstico es un síndrome de Wernicke por hipovitaminosis. Algo que es absolutamente esperado, y cuando uno va a los controles por nutrición no había ninguna indicación de seguimiento y ni indicación de suplementos vitamínicos, con lo cual esto era prácticamente esperable.
9 viñetas, vamos a hablar del tema desde el punto de vista teórico, darle los fundamentos, y después vamos a pasar de vuelta a repasar estas, que son, como yo les dije, casos que a mí me han tocado resolver desde el punto de vista pericial en 25 años que tengo como médico forense. No sé cómo es el sistema exactamente aquí en Uruguay, pero en Buenos Aires, todo juicio criminal pasa por una dependencia de la Corte Suprema, que es el Cuerpo Médico Forense, donde un experto médico en el ámbito de la especialidad que se está discutiendo dictamina, y ese dictamen, como yo digo, todo juicio de mala praxis tiene, o por presunta mala praxis, tiene un continente jurídico procesal y un contenido, una sustancia que es esencialmente médica, donde el dictamen, sobre todo el del cuerpo médico forense, por ser un dictamen de los peritos oficiales y no de las partes, tiene un peso, un vigor, una contundencia que es muy difícil de discutir o de rebatir. ¿Estamos? Entonces hay 3 conceptos: mala praxis, la responsabilidad profesional médica, cuyo presupuesto es la culpa, y lo que se llamaba originariamente iatrogenia, después patoiatrogenia, y hoy se la reemplazó por el término eventos adversos o daños ocasionados por el paciente. Ya lo recordamos esto, así que no lo voy a reiterar, pero Agres, un miembro de la Academia Argentina de Cirugía, uno de los grandes promotores del análisis y el estudio del error en el proceso de atención médica, la definió como toda acción médica errada de acuerdo a la opinión de expertos médicos, con lo cual somos los pares los que tenemos que opinar. Yo en el fondo soy un juez de pares en mi trabajo forense. No es la opinión del paciente, no es la de los familiares, ni la del juez. ¿Y qué tarea debe hacer el juez? Es definir la culpabilidad de esa mala práctica, impericia, imprudencia o negligencia, y desde el punto de vista civil, la magnitud del resarcimiento al que ha sido perjudicado. Entonces, cuando hablamos de mala praxis, hablamos de estándar de cuidado, de los conocimientos que se aplicaron, de las oportunidades que hubo en tiempo y circunstancias. No es lo mismo una cirugía de emergencia, una de urgencia, que una electiva. La circunstancia, no es lo mismo estar en el medio de la ciudad de Buenos Aires, en plena city médica, que en el medio de la provincia de La Pampa, alejado de todo. Y obviamente el grado de responsabilidad determinado, soy el cirujano a cargo, soy el residente que me estoy entrenando, hay una serie de variantes. Entonces, hay un estándar de cuidado, debe haber un nexo de causalidad, y para hablar de mala praxis debe haber un daño específico, no un daño potencial o la posibilidad de un daño. Y esto se puede dar antes de la cirugía con la indicación. Por eso cuando nos toca analizar una complicación, lo primero que yo me aboco es al análisis de la indicación quirúrgica. La indicación quirúrgica podrá tener una indicación sostenida, avalada, podrá tener una indicación discutible u opinable, o ser directamente un salto al vacío triple mortal. Y eso creo que todos vamos a coincidir. En el intraoperatorio ese es un gran enigma, porque, como bien decía el doctor Perrier, yo me atengo a lo que me documentaron, mejor o peor. El problema es cuando empiezan a haber videos, y cuando esos videos surgen con claridad que lo que el cirujano cree que es el cístico es la vía biliar principal. Y ahí es muy difícil también lo que nosotros denominamos el sesgo de retrospección. ¿Y qué es el sesgo de retrospección cuando está dictaminando o peritando una mala praxis? Y yo ya sé cuál es el resultado final. Entonces, lo que yo tengo que hacer, como yo siempre le digo a mis colegas, yo me tengo que, y se lo trato de explicar a los jueces, no me tengo que poner el día lunes
cuando ya sé que el enfermo se complicó, se perforó en el postoperatorio, etcétera, etcétera, dice, ¿cómo no? O en la discusión del Ateneo de Moro y Mortalidad. Yo me tengo que poner el viernes a la noche, 2 de la mañana, cuando el planteo, ¿lo llevo o no lo llevo al enfermo al quirófano? ¿Qué hago? Ahí es donde yo me tengo que poner. Y ahí es donde uno tiene que jugar el accionar de los médicos. Y el postoperatorio en cuanto a lo que se refiere al manejo de las complicaciones. Nosotros acabamos de mandamos un trabajo que fue aceptado para nuestro Congreso Argentino de Cirugía ahora en octubre, donde hablamos del análisis del tiempo de rescate y de lo tarde que se está llegando hoy, con toda la parafernalia tecnológica y de imágenes, a los enfermos que se reoperan en mucho peores condiciones, por múltiples motivos que después podemos discutir. Y este es el germen de lo que es la responsabilidad profesional médica. Fíjense, viene del dictamen del fiscal André Dupin ante la Corte de Casación en París, mediados del siglo XIX. Había habido 2 casos, el caso Elie y el caso Zuret-Noroy. Y él decía, para que haya responsabilidad civil no es necesario buscar si hubo intención, porque si eso hay intención de dañar, dolo, y estamos hablando de culpa. Basta que haya habido negligencia, imprudencia o impericia. Y las califica de la misma manera que yo les mencioné el error. Grosero y por lo tanto inexcusable. Por lo cual los médicos tampoco tenemos que tener miedo, pero sí ilustrar, y en ese sentido el rol que les cabe a la sociedad científica de ilustrar a quienes juzgan las conductas médicas. Y me decía el doctor, bueno, uno de los doctores que va a participar en un ciclo de OSDE en Mendoza, nosotros promovimos un acercamiento de los jueces a las ciencias para ilustrarlos de aspectos de cómo un cirujano toma decisiones dentro de la cirugía, porque creen que todo es lineal, fácil y sencillo, y no es ni fácil, ni sencillo, ni lineal. Y acá, fíjense, cuando uno tiene que dictaminar en un caso, tiene que tomar un parámetro de comparación muchas veces. ¿Y qué se le exige? El médico debe poseer el caudal de preparación que comúnmente tienen los de su profesión. ¿Se le piden cuidados extraordinarios? No, ordinarios cuidados. La pericia y la diligencia que guardan los médicos y cirujanos de la localidad en casos iguales. Es la vara comparativa. No me piden que yo sea igual a un profesor titular o a un jefe, no, al promedio. Y responde por los daños derivados de la ignorancia de los conocimientos necesarios o de pericia, o de la omisión de razonables atenciones, o por no haber empleado su mejor juicio frente a la evidencia de un cuadro clínico. Y entonces la responsabilidad profesional, como dije al principio de la charla, puede ser penal, tiene un aspecto penal, que es personal, un aspecto civil y un aspecto administrativo en el cual no nos vamos a... En Argentina, y acá olvídense de los artículos y todo eso, ¿qué es la impericia? Es el no saber. La imprudencia es el hacer de más y la negligencia es el no hacer. Acorde a nuestro ordenamiento legal, hasta el más perito, a diferencia de lo que pasa en otros regímenes, como por ejemplo en Estados Unidos, una vez que uno está certificado por el board, no puede haber impericia. Todo es negligencia o imprudencia. En nuestro medio sí lo puede ser. Desde el punto de vista, no vamos a discutir si la relación médico-paciente es un contrato o no, pero frente al cumplimiento de esa obligación contractual, hay una obligación de reparar el daño y eso se transforma en plata. Y para esto sirven entonces los seguros. No necesariamente son la panacea y sobre todo en Buenos Aires o en Argentina yo siempre recomiendo leer como los seguros del auto. Lean la letra chica porque pueden tener algún inconveniente. Como les decía, el contrato de asistencia médica, indudablemente yo estoy de la vereda donde somos un poco críticos de este contrato porque no hay libertad de elección, no hay libertad de entendimiento y la libertad de prescripción está limitada.
Pero fundamentalmente lo más importante de esta diapositiva es que recuerden que la obligación del médico es de medio y nunca de resultado. Incluso en el ordenamiento nuestro, del otro lado del Río de la Plata, si yo prometo resultado, estoy infringiendo, estoy violando la ley. Soy un charlatán médico. Y la otra cosa que tiene que quedar en claro es que lo que se define desde el punto de vista técnico como obligación de tracto sucesivo, la obligación del cirujano va desde la indicación quirúrgica sólida, fundada, la ejecución del procedimiento y el manejo del posoperatorio. De lo contrario, estarían incurriendo en algo que se llama cirugía fantasma, cirugía itinerante, que están castigadas y condenadas por el American College desde el punto de vista ético. Uno de los grandes ejemplos, tengo un tiempito más y me extiendo, uno de los grandes ejemplos de la cirugía fantasma en nuestro país fue la cirugía de Eva Perón por un cirujano, George Pack, Mr. Melanoma, el jefe de, ni ginecólogo, sino jefe de tumores estromales de estómago y partes blandas en memoria, que apareció cuando Eva Perón ya estaba dormida y se fue antes que terminara la operación. La segunda cirugía famosa en nuestro medio y fantasma también fue sobre Eva Perón, efectuada por el jefe de neurocirugía de la Universidad de Yale, que le hizo una lobotomía 2 meses antes de la muerte. Pero bueno, se lo quería comentar de ejemplo. Este es nuestro ordenamiento antiguo, pero para que ustedes vean que el juez no es un especialista en temas médicos. El juez resuelve todos los problemas que le llegan. Y fíjense, esto es en nuestro código, lo que era antes, ahora se modificó, pero para que lean. La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exige la naturaleza de la obligación y que corresponden a las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Pero yo soy médico, ¿qué es esto? Bueno, desde el punto de vista civil, los médicos y todas las especialidades, siguiendo por los cirujanos dentistas, se manejaban con este artículo. El deudor, el médico. La obligación, prestar atención médica. Fíjense, vende una casa, vende un auto, permuto, lo mismo. Ahora han cambiado con el nuevo Código Civil y Comercial en nuestro medio y fundamentalmente lo más importante de todo en Argentina es que la prescripción contractual, que era de 10 años, se llevó a 3 años. ¿Y qué es la prescripción? El plazo que yo tengo para iniciar un reclamo contra un médico. Pero a veces se complicaba. Volvamos al tema del oblito. Me operan en el año 2000 de una cirugía compleja y tengo la mala suerte que hay un oblito. Pero este oblito, desde el año 2000, permanece silente hasta el 2009. En el 2009 desarrolla el paciente una obstrucción intestinal, lo operan y sacan un oblito y lo guardan o lo mandan a anatomía patológica, porque si lo tiran a la basura no está el cuerpo del delito en el fondo. Y entonces, ¿la prescripción dónde empieza? ¿Dónde empiezan a correr esos 10 años? ¿Dónde empezaron a correr esos 10 años? En el 2009. Con lo cual, de una operación que había sido en el 2000, en el 2009 tengo esta intercurrencia, llego al 2019. Imagínense, había que estar cubierto por el seguro en el 2010, hasta el 2019 por lo menos, o hasta que termine ese reclamo, que dura habitualmente unos 8 a 10 años, con apelaciones, impugnaciones, etcétera, etcétera. Entonces la limitó a 3 años. Y fundamentalmente la valoración de la conducta y lo que se llama, este artículo 1725 tiene que ver con lo que se denomina en doctrina la carga de las pruebas dinámicas. ¿De quién es responsabilidad de aportar las pruebas? ¿Si del paciente o del médico? Esa discusión que no sé si ustedes tienen en vuestro medio. Una serie de consideraciones hechas por la doctora Biersma. Y esto lo volvemos a reiterar. El tramo sucesivo o el tracto sucesivo. Hacer la operación
hacerlo con diligencia, antes, durante y después de la operación. O sea que no es nada más la operación, sino el seguimiento. Y esto es el concepto de patodiatrogenia que hablamos de error, nos vamos a volver. Del evento adverso. Y vamos a un tema, quiero la importancia que tiene la peritación médico-legal, porque el meollo de todo es un tema médico. Y los jueces muchas veces terminan resolviendo llamándolo a algún amigo médico que le explica en términos, si es una macana o no, está todo bien, vara alta. Y en nuestro medio tenemos, como les decía, los integrantes del cuerpo médico forense, tenemos consultores, tenemos peritos de parte. Y básicamente, ¿cuándo hay un juicio? Cuando hubo alguna complicación, porque si no, no hay juicio. Y uno lo que tiene que analizar es cuál fue la conducta del cirujano frente a las complicaciones. ¿Y qué vamos a utilizar? La historia clínica, la ficha de consultorio, la ficha de la guardia. O sea que preocúpense por documentar bien las cosas y no hacer, como decimos nosotros, conducta de pasillo que ustedes ven, están medio un enfermo y eso no queda registrado y se lo llevó el viento. Si se las advirtió, si se pensó, si hubo un diagnóstico oportuno y si se manejó adecuadamente. Como les decía, vuelvo a insistir, hay que hacer la operación y hay que manejar el posoperatorio. O sea, ojo, que el enfermo debe saber si ustedes están en noviembre, diciembre, enero, época de vacaciones en nuestro medio. Tienen que estar al tanto y tiene que quedar documentado. Lo que yo les decía, Britain, la realidad no es lo que aconteció, la realidad es lo que está en la historia clínica. Ustedes lo tienen que sustentar con lo que está en la historia clínica. Y los cirujanos son absueltos o condenados. ¿Quién hace la historia clínica? El paciente. La hacemos nosotros. Somos responsables nosotros. Entonces hay que hacerla como corresponde porque eso es lo que nos hunde o nos lleva a flote. En nuestro medio nosotros tenemos recientemente, en el año 2007, una ley de los derechos de los pacientes, donde ahí establece todo lo que tiene que estar en la historia clínica. Nos vamos a concentrar nada más que en el F. Todo acto médico realizado o indicado, prescripción, suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales afines con el diagnóstico, o en caso de certeza, etcétera. Entonces tenemos que ahí documentar. Y si nosotros tenemos dudas de lo que está pasando, plantearla directamente en la historia clínica. Creemos que si bien el laboratorio nos da esto, pensamos en esto, vamos a ver. En general, la evolución parece la de hace 30 años atrás, que a nosotros los residentes de cirugía del hospital de clínica nos cargaban los residentes de clínica médica porque era primer día posoperatoria febrile sin cambios, segundo día posoperatoria febrile sin cambios, tercer día posoperatoria febrile sin cambio, cuarto día paciente en terapia intensiva. ¿Qué había pasado? Algo había pasado. Bueno, no fue de la nada a terapia. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tratar, de que la historia clínica sea una verdadera hoja de ruta donde se puede entender qué fue que pasó. Los expertos, porque ese es otro problema. Uno le exigen estar habilitado, certificado, entrenado, recontracertificado, etcétera, etcétera. Pero nosotros en Argentina tenemos una patente de corso que es la de médico legista. El médico legista que no sabe de nada, pero opina de todo. Y entonces nosotros nos encontramos, y a mí me pasa, con peritos que opinan como grandes maestros del quirófano de lo que pasa, y en su vida entraron a uno. Jamás se lavaron y se pusieron un ambo y un par de guantes. Y nosotros decidimos estudiar esto, y así vimos que analizamos una serie de... y vimos que sobre 153 peritos o consultores técnicos de parte, había nada más que 8 cirujanos que estaban activos, 14 que no habían tenido actividad en los últimos 5 años y dictaminaban respecto de problemas acontecidos con cirugía mínimamente invasiva. 9 en otras especialidades quirúrgicas, fundamentalmente ginecólogos, traumatólogos. Y 122 que no tenían nada que ver con la cirugía general. Nosotros, esto motivó una comunicación, un comunicado de la Asociación Argentina de Cirugía, donde si a los cirujanos se les exige tanto, ese deber de exigencia, de
acreditar conocimiento y pericia a gente que va a dictaminar sobre la pericia de terceros, se le debe imponer. Sobre 28 peritos de oficio, se encontró que había 17 cirujanos que tampoco habían tenido actividad en los últimos 5 años. Y 3 médicos forenses de la especialidad cirugía con actividad. Entonces, cuando llega un caso a la justicia, nosotros debemos, si somos las presuntas víctimas de un reclamo, debemos tener esto muy en cuenta. ¿Y qué se va a tener en cuenta cuando uno dictamina si el estándar si el cuidado desplegado por los involucrados o los cirujanos reclamados se ajustó al adecuado? Se tiene que dar que hubo un deber de cuidado acreditado, que el seguimiento fue el adecuado, que hubo alerta frente a la presencia de cualquier complicación, que estas complicaciones fueron detectadas en adecuado tiempo y forma y que fueron tratadas de la manera adecuada, que quizás no es la que yo lo hubiese hecho, pero yo no puedo decir que porque yo maestro, sigo este librito, tengo todo lo demás. Es una de las alternativas y eso es lo importante. Nosotros definimos en este trabajo. ¿Y qué es el estándar de cuidado? ¿Son los consensos últimos? No, los consensos no tienen aplicación obligatoria. Y nosotros la definimos como la prudencia, el cuidado, la adecuada diligencia, el juicio clínico, la demostración de habilidades, destrezas y competencias que debe ser desplegado por un cirujano razonable en su obligación de cuidado en relación a las circunstancias que rodean esa actividad. No es lo mismo que un enfermo tenga fiebre, 37,5 en el posoperatorio de una colestectomía laparoscópica, que tenga fiebre y esté séptico, o que tenga fiebre, esté séptico y esté amarillo. O sea que hay una graduación, hay una ponderación de las circunstancias. Y el estándar de cuidado analiza desde la indicación del procedimiento, del consentimiento informado, cómo se evalúa al enfermo, cómo se hicieron las cosas, cómo se describen en el intraoperatorio, cuál fue el seguimiento y si hubo errores groseros o no en ese seguimiento. Y fundamentalmente se debe dar que debe existir un vínculo que debe ser causal, que debe ser cronológico y eventualmente topográfico con lo que se está reclamando. Fundamentalmente se requiere que a lo largo del accionar del médico se pueda demostrar que el médico actuó diligentemente, no que fue un experto de fuste de primerísimo nivel, no que estuvo en un nivel subsuelo, pero que fue diligente, ordinario, ¿me entiende? ¿Y qué es la diligencia entonces? Tener un cuidado minucioso por todo lo que es prevención y control, en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Y ahora vamos a ver los casos que les mencioné al principio y algunos datos importantes. Esto es indefendible. Empieza desde una operación del lado derecho y el cirujano indudablemente dejó olvidado que la paciente tenía un tumor de sigmoide. Si hizo checklist, si no hizo checklist, si vio los estudios preoperatorios, pero se comió el equipo quirúrgico, era una operación que era candidato a una colectomía subtotal o total y dejaron un tumor, con lo cual no le fue bien al cirujano. Este caso fue un poco más discutido, desde el punto de vista médico para nosotros es muy sencillo, hubo un déficit indudable en el examen físico, pero el cirujano no fue hallado condenado, no fue hallado culpable. En este caso, el meollo fundamental, que lamentablemente se utilizó para la condena del médico cirujano en la primera oportunidad quirúrgica, fue el estudio de anatomía patológica. Y ustedes la pregunta que me van a hacer, ¿y si se equivocó el patólogo, que en vez de uno encontró uno y había 10? Bueno, esa es
la tarea del cirujano cuando recibe el informe anatomopatológico de hacer un reclamo, pedir una revisión del taco, etcétera, etcétera. Pero si no, nosotros con esta anatomía patológica, lo único que estamos habilitados a decir es que desde el punto de vista técnico, esa cirugía, desde el punto de vista oncológico, fue más que insuficiente y no fue llevada a cabo de manera adecuada. ¿Estamos? En este caso, no se tomaron los recaudos mínimos, porque cuando uno dice, cuando el dictamen es, digamos, condenatorio, la primera pregunta que hace el juez es decir, bueno, ¿había alguna posibilidad de evitar esto? Y la respuesta es sí. ¿Cuál era? Abrir la pieza, controlar, ver, ¿está el tumor? ¿No está el tumor? Y no está el tumor, bueno, es una gran macana, tenemos que ir a buscar dónde está el tumor cuando el enfermo está todavía bajo anestesia general. O sea que hay forma de evitar una pérdida de chance con una nueva cirugía que está expuesta a idénticas complicaciones. Bueno, esto es un error, un típico error en el proceso de atención médica, y quien llevó la carga de todo, la condena, fue el cirujano a cargo en un ámbito hospitalario y tuvo una serie de repercusiones, porque este es un típico error en el proceso de atención médica. Pero, ¿de quién es la responsabilidad última de velar que el enfermo es el que voy a operar? ¿Del residente? ¿Del cirujano a cargo del procedimiento o del cirujano que funciona como instructor en ese acto quirúrgico? Pero todos aquellos que estamos en hospitales universitarios y docentes sabemos que estamos expuestos a que pueda pasar, porque puede pasar. La realidad es que, como bien dice el doctor, es algo que uno no está exento que pueda pasar. En este caso, uno de los factores que se tuvo en cuenta fundamentalmente fue la indicación quirúrgica muy discutible respecto del pólipo de vesícula de 5 milímetros. Porque si la indicación quirúrgica es adecuada, uno se concentra en el análisis de la complicación. Cuando la indicación quirúrgica es opinable o discutible, ya empezamos mal desde el inicio. ¿Estamos? Me parece que me olvidé de contarlo, lo repasamos ahora. Este es un enfermo que se opera, una operación difícil, se va de alta, nadie controla la biopsia. Y vuelve a los 2 años por una tumoración en hipocondrio derecho, y lo que muestran fue una infiltración del lecho vesicular con múltiple diseminación hepática, y lo que el señor tenía era un adenocarcinoma de vesícula que nunca había sido reclamado. En este caso el médico no fue hallado culpable, pero no podemos negar que esto fue un grosero error en el proceso de atención médica, donde se manda la pieza y es obligación del cirujano, frente a una vesícula escleroatrófica, un masculino mayor de edad, procedimiento dificultoso, de reclamarla para descartar alguna otra alternativa. En este caso pasó lo mismo. ¿Cuál era la conducta adecuada? Irse. Hasta le diría, podía no sacar la vesícula, pero ya había que sacarla porque ya se hacía la colangia, y lo que nos da, uno podría discutir, ¿habría que hacerle una biopsia o no había que hacerle una biopsia? Creo que hubiese sido totalmente digamos, por más si tuviera complicaciones hipotéticas, estoy hablando, sería totalmente aceptable que hubiese hecho una punción en el páncreas. Y a mí me pasó un caso muy parecido, 3 años después, de una paciente. Me había enviado un gastroenterólogo, que era la persona que trabajaba en la casa, que fue exactamente 42 años, pensamos que había tenido un cálculo, había migrado, síndrome colosino, ¿qué pasó? Y cuando hacemos la colágena, que nosotros lo hacemos de manera sistemática, tenía una estenosis filiforme.
paramos la cirugía, le hicimos una punción de la cabeza del páncreas, paramos la operación, por suerte no tuvimos una complicación de esa punción, la paciente hizo consulta y volvió a las 3 semanas y tuvo un wipe, por suerte anduvo bien. Pero digamos, la diferencia en cuanto al consentimiento, no había riesgo de vida, y la diferencia entre una colecistectomía común y un wipe es de una magnitud tal que hace que uno tenga que tener algunos recaudos distintos, sobre todo frente a las contingencias que pueden pasar en el posoperatorio. En este caso lo mismo, fue muy parecido, la falta de control, como se los había anticipado, el error de medicación fue grosero. O sea que en conclusión, el mensaje, sobre todo para toda la gente joven que está acá presente, como yo le digo a los residentes de mi servicio, es hacer las cosas bien, mantenerse dentro de su práctica habitual, y lo que no hacen habitualmente, no lo hagan, a menos que lo hagan de manera supervisada, y documentarlas mucho mejor. Muchas gracias y espero haber cumplido con los horarios. Tengo 2 comentarios cortitos, es Alberto, de 2 profesores que están acá, que hay uno que tiene bastante experiencia en los juzgados, el profesor Varela. A ver el comentario. No por él, no por su acto. Buenos días, siempre como testigo. Lo felicito por su conferencia, doctor. No, le quería hacer breve una pregunta. ¿Cómo lograron ustedes, si fuera la Asociación Argentina de Cirugía, bajar el límite de prescripción de 10 a 3 años? No lo logramos nosotros. ¿Pero algún abogado que ustedes...? No, porque no fue específicamente, fue, digamos, dentro de todos los puntos que se modificaron con la unión del Código Civil y Procesal, era algo que estaba reclamado no solo por los médicos, que a nosotros nos vino muy bien, y aparte no nos dan tanta bolilla, te tengo que ser honesto, sino era un reclamo sobre todo de toda la comunidad aseguradora, etcétera, etcétera, que hubiera ese lapso tan prolongado para poder iniciar reclamos. Entonces, creo que a nosotros fue una ventaja. Pero no fue, le tengo que ser honesto, no fue mérito, si bien nosotros alguna vez participamos y fuimos a diputados y a la Cámara de Senadores, no nos podemos atribuir semejante lauro. Le tengo que ser honesto en ese sentido. Por eso lo que estamos cerca del retiro, estamos pensando en eso. Por eso. No le robo más al doctor. Muchas gracias. Doctor Montano. Sí, bien corto, pero jerarquizando 2 o 3 cosas de esta preciosa conferencia que escuchamos. Hace poquitos días estuvimos en la Sociedad de Cirugía, la oportunidad de escuchar a un abogado que se dedica mucho a este tema, el profesor Gonzalo Fernández, y él decía 2 o 3 cosas que usted acaba de mencionar. Una es que la culpa médica se evalúa de acuerdo al alejamiento del lex artis. ¿tá? Cuando el cirujano se aleja del lex artis es cuando empieza a ser pasible de después ser encontrado culpable. Y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo que en nuestra legislación ahora hay una reglamentación que a pedido del paciente o de algún abogado que generalmente está en el entorno, se solicita a la institución que realizó el procedimiento un informe de ver qué pasó. La institución por ley está obligada a hacer ese informe y ese empieza a ser el primer documento probatorio para empezar la demanda, que muchas veces empieza por lo penal, porque si en lo penal es exitosa, después lo civil es mucho más fácil. O sea, primero vamos a poner preso al médico y después le vamos a sacar el dinero. Por eso hay que ser muy inteligente, hay que hacer muy bien esos informes, no quitarles la importancia que tienen, porque pueden ser el eje de la futura, del futuro procedimiento. Entonces nosotros desde la Sociedad de Cirugía le pedimos, por carta, y vamos a seguir insistiendo en el tema, a todos los presidentes de distintos capítulos, pues la Sociedad de Cirugía funcionaba un capítulo según el área, que empezaran a crear las guías de diagnóstico y procedimiento de los diferentes procedimientos. Pues el lex artis tiene que ser local. No podemos estar comparándonos
con el Lex Artis de Estados Unidos, porque evidentemente la situación es totalmente diferente. Y si nosotros tenemos unas guías oficiales de la Sociedad de Cirugía, y ya hay mucho escrito en cuanto a presentaciones en congresos, mesas de consenso, relatos oficiales, que pueden ser un buen inicio para todo esto, tendremos argumentos para que después los peritos, tomando eso, puedan decir el doctor se mantuvo dentro de las guías, y además el médico cuando está trabajando tiene unas guías que más o menos lo ubican en lo que tiene que hacer o lo que está aceptado para el medio en ese momento. Es un trabajo muy importante que tenemos que encarar. Pero lo otro que es muy importante es el tema del peritaje. En general nuestros jueces le piden a la Facultad de Medicina una lista de los profesores de grados 4 y 5 y entre ellos se sortean peritos. El problema es que es un trabajo muy pesado, muy mal remunerado, que además nos puede quitar mucho tiempo, porque después hay que ir a los juicios, etcétera, etcétera, pero que lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros que están mucho menos capacitados. Entonces yo creo que tenemos que abordar las guías para determinar los procedimientos y además los que somos sorteados como peritos, es una responsabilidad casi moral aceptar esos peritajes para que no caiga en manos de los forenses que después, como bien dijo usted, son pamperitos, ¿no? Los felicito realmente. 2 comentarios me voy a permitirle. Excelentes puntos de agregado. Respecto a las pautas o las guías, la recomendación es tener harto cuidado en la redacción, porque una coma o una palabra de más puede significar una situación totalmente distinta y que sean lo más amplias, abarcativas posibles, porque a medida que uno las va haciendo cada vez más estrictas, son de mucho más difícil cumplimiento. Punto número 1. Punto número 2. También tendrán que estar preparados, porque nos ha pasado, nosotros desde la Asociación Argentina de Cirugía trabajamos para que cuando vimos todo este tema de los peritos y de estos gurkas de la medicina legal, yo siempre digo que los médicos legistas es una patente de corso que permiten opinar de todo sin saber de nada. Tratamos de incorporar a la Asociación Argentina de Cirugía como perito, no fue absolutamente mal impugnada, y muchas veces, si bien hay algunas veces que se piden algunos peritajes a la Facultad de Medicina, suelen estar impugnados por la otra parte, vinculados a temas de conocimientos previos, de parcialidad, etcétera, etcétera. El cuerpo médico forense en Buenos Aires y a su vez replicado en las distintas jurisdicciones, con mayor o menor número de profesionales, trata de mantener la especialidad, digamos. Los temas quirúrgicos vienen a un grupo que está supervisado por mí, los temas ginecobstétricos van a otro grupo de 5 ginecobstetras, etcétera, etcétera, con lo cual uno trata de... pero a su vez también muchas veces hemos sido impugnados por espíritu de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo incluso he tenido un procesamiento por un dictamen favorable a un profesional. Entonces hay que saber que muchas veces la otra parte le cabe la posibilidad de algún tipo de impugnación o reclamo. Preguntas más y finalicemos. Yo estoy a disposición de ustedes y lo único que quiero es que el doctor Owen pueda hacer su parte, pues me quiero divertir. El doctor Sala. Y me interesa muchísimo escucharlo. Sí, yo quería hacerle una pregunta puntual que surgió en esa misma reunión que decía el doctor Montano, con este abogado especialista en responsabilidad médica. Y uno de los temas que se trató con mucha énfasis fue en la importancia del consentimiento informado, que no solo por la ley es obligatorio hacerlo, sino de qué tipo de consentimiento informado era el más adecuado para darle a los pacientes, porque aparentemente debe estar contempladas todas las infinidad de complicaciones y de reacciones y de efectos colaterales vinculados al procedimiento quirúrgico que uno va a realizar. Entonces mi pregunta puntual es, ¿cómo manejan ustedes esa información y cuál es su opinión con respecto a eso, si se debe hacer un consentimiento informado extenso para cubrir todas las eventualidades o es muy difícil eso de instrumentar?
Te hago una pregunta, Robert. Yo tengo otra charla de consentimiento. ¿Se va a dar o no se va a dar? Por eso... Sí, yo creo que sí. No, lo que ustedes digan, hay que ponernos de acuerdo con Owen, Por eso, robarle un poquito su tiempo y eh, acortar el consentimiento. pero- Yo creo que tenemos que hacer. Descansamos 5 minutos, 20 minutos. Yo doy una Bien. charla muy cortita de consentimiento y le prometo que le voy a contestar. Y si no le contesto, usted me llama la atención y me lo dice. Está. Pero Sí. mientras vamos... Acá hay dos comentarios más y finalizamos, Alberto, el descanso. Yo estoy a disposición de ustedes. El profesor Russo y el profesor Pero- Parrier que pero pidieron la palabra. Me permite... Porque se ve que el tema está interesante. Le contesto una parte, digamos, al doctor. Yo soy uno de los convencidos que el consentimiento informado o el proceso de consentimiento es más una ficción que una realidad. Punto número 1. Debemos recordar que el consentimiento informado es un aporte del derecho a la medicina y un aporte del derecho anglosajón a nuestra historia, que es de derecho romano. El primer germen del consentimiento, ¿usted sabe dónde está? En Platón. Las leyes del libro 11, donde Platón distingue los médicos de hombres libres y los médicos de esclavos. Se hablaba de los médicos de esclavos como aquellos que van, medican, prescriben y huyen para atender a otro enfermo. Mientras que los médicos libres, que atendían a su vez sobre otros ciudadanos libres, indagaban, buceaban, buscaban los antecedentes y no podían medicar o prescribir sin antes convencerlo. Y el hombre libre tenía la potestad de aceptar o no el tratamiento. Dicho esto, y lo vamos a ver, hay un montón de pasos. El consentimiento informado es totalmente distinto en el ámbito quirúrgico con el no quirúrgico. Y en lo que se dice es la información. Si usted tiene un enfermo que consiente, usted le da una orden de admisión y va al sanatorio o al hospital y accede a ser trasladado en la camilla y entra en el quirófano, no podemos negar que algún tipo de consentimiento brindó. El gran problema es ¿a qué? ¿A qué información? Y la otra pregunta es, la información que se dio, ¿cuánto le sirvió al enfermo para utilizarla en su mejor beneficio para tomar decisiones? Yo le puedo contar algo que hicimos nosotros y publicamos hace mucho tiempo en inglés. Yo trabajo en el hospital de clínicas y estoy de consultor en un hospital en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, donde la población es sumergida. Comparamos 200 enfermos que se fueron a operar de colistectomía laparoscópica, homogeneizamos entre todos los cirujanos la información, la plasmamos en un papel, nivel 4º grado, pero tenemos gente que no pasó ni por 1er grado y tenemos un 25% de población de Paraguay y Bolivia que de esos el 50% no habla bien en español. Con dibujos, con diagrama, etcétera, etcétera. ¿Y sabe cuánto se acordaban al mes de la cirugía de la posibilidad de conversión? Conversión, no le digo lesión quirúrgica de vía biliar. Menos del 5%. Entonces, ¿qué le quiere decir? ¿Que hay que hacerlo? Creo que hay que hacerlo. ¿Que hay que mejorar? Hay que mejorarlo. Pero yo también le pregunto, me pongo en abogado del diablo. Tengo la mala suerte que me hacen un diagnóstico de cáncer de cabeza de páncreas. Yo al enfermo le tengo que dar alguna luz, porque eso, el otro de los problemas es cómo usted da información y mantiene la esperanza. Porque si le digo a un enfermo con cáncer, y yo hago mucha esa cirugía, y mire, la posibilidad de la mesentérica, y está 50% tomada, ahí vamos a tener, y cuando llegue a la puerta, y la puedo romper, y se puede morir en quirófano. Y que las posibilidades de la fístula pancreática son del 47%, de acuerdo a la mejor. ¿Cuántos enfermos se van a operar? Y porque muchos me dicen, no, doctor, la muerte.
la muerte sin cirugía. O sea, y le voy a terminar de contar un caso y seguimos. Una vez me tocó, me llamaran en consulta para una jueza que había publicado varios libros sobre consentimiento informado. Había tenido una cesárea y estaba desarrollando un presunto Gilby. Me dice, ¿usted es médico? Sí, doctor. Y le digo, usted es una gran detractora, le digo, de los consentimientos informados que usamos. Bueno, usted sabe, hay que explicarlo al enfermo. ¿Usted quiere saber todo? Yo quiero saber todo. Perfecto. ¿Tiene tiempo? Sí, tengo tiempo, me dice, estoy internada. ¿Tiene ganas? Sí, digo, pero mire que tiene una bebita recién nacida. Yo quiero saber todo. Perfecto. ¿Y qué le tuve que decir? Que el problema era tratar el Ogilvy antes o detectarlo antes de que el ciego perforara esta llave. Y sabe que a los 5 minutos, doctor, ya está bien. No. Se da cuenta que es todo al pedo, discúlpeme los términos, que es todo inútil lo que... Usted tiene que... Lo más importante entre el médico y el paciente es desarrollar un vínculo de confianza, como dijo Pellegrini en su conferencia magistral en la American College. El gran problema es que los consentimientos no son leales. La información no siempre es leal porque hay un interés en convencer yo al enfermo lo convenzo y lo llevo al quirófano para operarlo de lo que quiera, porque hay un presupuesto de cierta confianza. Como esa confianza no suele ser genuino, ese vínculo, todos los reclamos vienen después. Pero tampoco tenemos que entender que el consentimiento es un piedra libre para cualquier complicación, porque el problema será la información, etcétera, etcétera. Pero si yo demuestro que el manejo del estándar de cuidado no se ajustó a la Lex Artis, como se decía, el médico, por más consentimiento excelente que haya firmado, va a estar en problemas. Eso es lo que hay que explicar, digamos, que el consentimiento no es un piedra libre para que usted pueda tener cualquier complicación, le hagan un reclamo y salir indemne. Usted puede tener cualquier complicación. Si se va a escrutar detalladamente, paso a paso, desde la indicación quirúrgica, etcétera, 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 y ahí alguien, en las mejores posibilidades, un experto puede decir, hizo las cosas bien, o no hizo las cosas bien. Es local esto. Acá la prescripción médica, Varela, lamentablemente, es 4 años para la actividad privada, para el médico, pero 20 años para la institución. Pero como la institución te llaman garantía, tenés responsabilidad por 20 años. Y lo segundo, para si alguno tiene alguna vez la mala suerte de ser llevado a la justicia, el juez nombra al perito que se le canta, salvo que el abogado defensor pida la especialidad del perito. Yo estoy inscrito como perito dentro del cirujano, si es eso ahora cuando me jubile, pero de los que están ahí, con ninguno de los que están ahí, yo me dejo operar. Russo. Dale. Sos un amigo. Tan peor que nosotros, entonces. La pregunta mía es la siguiente. El doctor Montano explicó en qué está ahora la Sociedad de Cirugía embarcada a partir de lo que nos dio a realizar una serie de guías clínicas, una serie de guías de manejo. La pregunta mía es su opinión personal como experto en esto sobre este tipo de digamos, de decisiones o de hacer guías por parte de una sociedad en el entendido. Desde la visión, la pregunta mía es, este tipo de cosas, de documentación y de know-how escrito de la práctica quirúrgica, en su opinión, ¿le da al médico, al proceso asistencial, más garantías? Para las dos partes, para el médico y para el enfermo. La segunda cosa, la Lex Artis, en definitiva, ¿no es mucho más que tener guías escritas? O sea, la Lex Artis no es la práctica, no es, como usted muy bien lo definió y como más o menos lo conocemos todos,
lo que es la jurisprudencia técnica, o sea, lo que se hace habitualmente, y eso en la mayoría de los casos va a desbordar una guía clínica. La pregunta más concreta aún es: ¿no nos estamos embretando escribiendo cosas que al final van a ir contra nosotros mismos? Cuando yo mencioné que había que tener mucho cuidado, hice un poco referencia a lo que usted está planteando, doctor Russo. Creo que pueden ser útiles desde el punto de vista asistencial, para el manejo de los residentes, etcétera, etcétera. Pero a mí, en lo personal, desde el punto de vista, y ahora sí, no asistencial, médico-legal, prefiero la laxitud. Prefiero la laxitud. En el sentido, pero también se lo estoy diciendo yo desde el punto de vista de un interesado como perito en mi actividad pericial, porque a mí me permite, digamos, vamos a ser honestos, todos sabemos las complicaciones que puede haber y que no puede haber. Muchas son absolutamente tolerables, y cuando yo digo, y esto me podría haber pasado a mí, entonces, pero también alguna vez me ha pasado encontrarme con por ejemplo, en cirugía de una tiroide, de un pozo hipertiroideo, con un compendio de toda la cirugía en el mismo paciente. O sea, a mí me gusta mucho plantear lo que es el estándar de cuidado adecuado, o la Lex Artis, como usted menciona, porque me pasó hace muy poco, uno está al tanto, había unas pautas y apareciera, y yo me quería matar, porque de una manera yo lo salvaba al colega en el buen sentido, y otra cosa, si yo iba con las pautas de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, estaba muerto, enterrado y a 20 metros de profundidad. Y bueno, entonces tuve que empezar con todo lo que tiene que ver con la adherencia a los consensos y a las pautas, etcétera, etcétera. Es un arma, como yo siempre digo, es de doble filo, digamos, y hay que tener muchísimo cuidado, pero si usted me pregunta, a mí en lo personal me gusta la laxitud. Cuando queremos empezar a poner todo por escrito, empezamos a tener a veces algunos problemas. Por eso depende de cómo se hacen las pautas.